Vamos a hablar de la fisiología de la hemostasia. Vamos a enfatizar hemostasia primaria y cómo a partir de los hechos fisiológicos comienzan a aparecer los trastornos de la hemostasia. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de hemostasia, estamos hablando de un mecanismo fisiológico complejo que tiene por misión dos funciones bien diferenciadas. La primera es detectar las pérdidas que se originan en el árbol vascular, ¿ya? ¿Listo? Y la segunda es mantener la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando se detecta una fuga de sangre o extravasación de sangre a través del endotelio vascular, se va a comenzar a activar todo el proceso de la hemostasia. ¿Para qué? Para neutralizar nuevamente el contenido sanguíneo dentro del torrente circulatorio para mantener la permeabilidad de estos vasos sanguíneos. Y esto habitualmente se da en tres fases. ¿Listo? Entonces, esto se da a través de la activación en primera instancia cuando se detecta un sangrado de la hemostasia primaria. Una vez se completa todo el proceso de la hemostasia secundaria, se activa la hemostasia secundaria y una vez activada la hemostasia secundaria, se activa el sistema fibrinolítico. ¿Eso qué quiere decir? A ver, vamos a hacer aquí una imagen. Perdón. Vamos a poner acá una diapositiva. Resulta que este es nuestro vaso sanguíneo y de repente se parece que hay una fuga de sangre hacia el exterior. Inmediatamente se va a activar mi hemostasia primaria. Mi hemostasia primaria tiene dos componentes principales. Uno que es el endotelio vascular y otro que son las plaquetas que están circulando. Esos son los dos componentes de la hemostasia primaria. Y el componente primario significa que va a ir dentro de los 3 a primeros 5 minutos a formar lo que se llama un taponcito plaquetario. Aquí va a venir y se va a formar un taponcito. ¿Listo? Esto lo hacen 3 a 5 minutos. ¿Ya? Entonces hubo un componente endotelial y hubo un componente plaquetario. Luego, sobre este mismo componente plaquetario, ¿ya? Aquí encima es que se va a comenzar a activar la hemostasia secundaria. Y esta hemostasia secundaria tiene por finalidad formar la malla de fibrina. Y esto lo hace en primera instancia a través de la activación de vías extrínsecas y vías intrínsecas de la coagulación a través, obviamente, de factores de la coagulación. ¿Listo? Entonces, una serie de factores se van a activar con la finalidad de formar esta malla de fibrina, ya que en una primera instancia, a través de esta hemostasia primaria, este simple tapón plaquetario que se formó no es tan potente como para poder dar fin a ese sangrado y reparar el endotelio vascular que estaba dañado. Es por eso que se tiene que solidificar, se tiene que consolidar, se tiene que sellar a través de una membrana de fibrina, ¿listo? Todo este daño que se ha ocasionado. Entonces, la segunda función, como han visto ustedes, es de que una vez que se detectan las fugas que se dan a través del árbol vascular, se tiene que mantener la permeabilidad vascular. Pero como ha ocurrido un daño, entonces no está permeable completamente el vaso sanguíneo. En ese sentido, entonces, es donde aparece la tercera fase de la hemostasia. Es aquí donde se activa el sistema fibrinolítico y eso significa de que una vez que ya se mandaron señales de que este vaso sanguíneo está completamente reparado, sellado, ya esta malla de fibrina
queda sobrando, queda de exceso, entonces más bien me dificulta la permeabilidad del vaso sanguíneo y es entonces de que se activa el sistema fibrinolítico para destruir esta malla de fibrina y así la permeabilidad vascular quede totalmente íntegra. Lo que nos vamos a buscar hablar entonces ahora es de ver qué es lo que ocurre dentro de los primeros 3 a 5 minutos, sabiendo que sus componentes principales son el endotelio vascular y son las plaquetas. Sabiendo que las plaquetas tienen 3 funciones principales que son la de adhesión, la de activación y la de agregación. Son las funciones de la triple A. Entonces, cuando alguna de estas 3 funciones está alterada, sea de forma adquirida o sea de forma congénita, entonces es donde aparecen sus trastornos relacionados a la adhesión, a la activación o a la agregación plaquetaria. ¿Entendido? Entonces, comencemos. Entonces, es a partir de un componente vascular y un componente plaquetario que va a intervenir la hemostasia primaria, es a partir de las proteínas plasmáticas, que son las proteínas de la coagulación, que se va a dar la hemostasia secundaria, y es a partir de inhibidores naturales de la hemostasia, inhibidores naturales de la fibrinolisis, del sistema fibrinolítico, que se va a activar este sistema para dar nuevamente permeabilidad a ese vaso sanguíneo. Entonces, sobre todo ese macro concepto que le he dado, ahora vamos a ir a detallar todo aquello. Entonces, sabemos que la hemostasia primaria tiene como función fundamental la formación del tapón plaquetario, lo que acabamos de ver acá. Y es por tal motivo que este tapón plaquetario habitualmente se da entre 3 a 5 minutos. ¿Listo? O sea, tienes una heridita y de repente entre 3 a 5 minutos deja de sangrar, ¿cierto? Entonces es porque se activó tu hemostasia primaria y se formó un pequeño coagulito, que en realidad no es un coágulo como tal, que vaya a reparar el daño, sino que es un pequeño taponcito plaquetario que sobresale en la piel. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo lo mido esos 3 a 5 minutos para saber si realmente está dentro de lo normal? Entonces, en realidad lo que estoy midiendo acá es el famoso tiempo de sangría. Por lo tanto, el tiempo de sangría es una prueba de coagulación que me mide la hemostasia primaria. ¿Ya? Mide el tiempo que tarda mi organismo en formar el tapón plaquetario. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, no hay más componentes principales en lo que es la hemostasia primaria. Son el endotelio vascular y son las plaquetas, los dos componentes principales dentro de la hemostasia primaria. Para eso tenemos que entender también de que el endotelio y subendotelio vascular, en condiciones fisiológicas, tiene mecanismos tanto físicos como mecanismos químicos para evitar de que estas plaquetas que circulan íntimamente aquí al endotelio vascular no se peguen y se agreguen, ¿ya? No se adhieran, se activen y se agreguen de forma normal. ¿Ya? Entonces, hay mecanismos físicos y químicos que evitan que esto suceda. Cuando estos mecanismos físicos o químicos se alteran, entonces donde ocurren problemas o patologías que en condiciones normales pueden hacer de que se me active todo mi sistema de coagulación y comiencen a formarse coágulos dentro de mi torrente circulatorio, o bien por trastornos de la hemostasia primaria o bien por trastornos de la hemostasia secundaria. En este caso de la hemostasia primaria, entonces estamos hablando que tenemos factores físicos y factores químicos. Estos factores son los que evitan de que las plaquetas se peguen al endotelio vascular. Cuando hablamos de mecanismos físicos, sabemos que las plaquetas están cargadas eléctricamente negativo en su superficie, al igual que el endotelio vascular. Por lo tanto, cargas iguales, ¿qué es lo que pasa? Se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, eso significa de que cuando aquí hay una lesión en el endotelio vascular,
se pierde la electronegatividad y esto se vuelve positivo. Y por lo tanto, ya al volverse cargas diferentes, se atraen. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es químico. Eso significa que el endotelio vascular es capaz de sintetizar sustancias antiagregantes plaquetarias, anticoagulantes y sustancias profibrinolíticas. ¿Eso qué significa? Que si una plaqueta quiere pegarse aquí al endotelio vascular, va a llegar a sintetizar rápidamente prostaglandina u óxido nítrico o ADPasa con el afán de evitar que se agreguen las plaquetas. O si ya se agregaron, rápidamente bloquear esa agregación. Anticoagulantes para evitar de que sobre aquello se forme toda la vía de la cascada de la coagulación a través de la síntesis del heparansulfato, complejo proteína C o inhibidor de la actividad del factor tisular. Y por último, cuando se formó un coágulo, entonces se activa el factor, hay una activación tisular del plasminógeno y el plasminógeno lo que hace es ir a destruir ese pequeño coágulo que se formó. Entonces, si aquí se está queriendo formar una mallita de fibrina, entonces rápidamente eso detecta mi organismo, mi endotelio, y se activa el plasminógeno, y el plasminógeno, como es una sustancia profibrinolítica, va y destruye esa pequeña mallita de fibrina rápidamente para evitar que cause un proceso obstructivo dentro del vaso sanguíneo. ¿Listo? Entonces, mecanismos físicos y mecanismos químicos que evitan que las plaquetas se unan al endotelio vascular. Entonces, las plaquetas tienen tres funciones principales para que lleguen a formar el tapón plaquetario. Eso significa de que cuando hay una lesión en el endotelio, lo primero que va a ocurrir es adherirse, luego se va a activar y luego se va a agregar las plaquetas. Si yo les pregunto cuáles son las tres funciones, no me digan coagulación. La respuesta no es esa. Las respuestas son adhesión, activación y agregación. Es la función de la triple A. No se vayan a olvidar. Entonces, vamos a desarrollar cada una de estas. Entonces, cuando comienza la adhesión plaquetaria, esto es porque hay una exposición del colágeno del subendotelio que se ha lesionado. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha lesionado este endotelio, se va a exponer en primera instancia una glicoproteína, que es la 1A, 2A, que va a salir aquí del colágeno del subendotelio. Esto lo que va a hacer es que la plaqueta se adhiera, se vaya a pegar dentro del endotelio que está lesionado. Pero esta adherencia es muy suave, es muy débil y la corriente sanguínea tranquilamente se la puede llevar. ¿Listo? En ese sentido, entonces, las otras plaquetas que están circulando, las plaquetas van a agarrar y van a formar, van a sintetizar el famoso factor de von Willebrand. Y al haber el factor de von Willebrand, va a aparecer otra glicoproteína, que es la glicoproteína 1B. Esto significa que esta le va a dar una mayor adhesión a la plaqueta. Eso significa de que la unión del factor de von Willebrand con la glicoproteína 1B, ambas unidas van a hacer que verdaderamente la plaqueta se adhiera, adquiera una mejor adhesión. Entonces yo les pregunto, ¿la mejor adhesión de la plaqueta se logra gracias a qué tipo de glicoproteínas o proteínas? La respuesta correcta es 1B y factor de von Willebrand. ¿Cuál es la glicoproteína que en primera instancia hace que la plaqueta se adhiera? La glicoproteína 1A, 2A, pero no es la que tiene la mayor capacidad de adhesión. ¿Listo? Entonces, dos principales. Uno, la proteína factor de von Willebrand y número dos, la glicoproteína 1B. La glicoproteína 1B
es sintetizada en la plaqueta, el factor de Bomy-Lebrun es sintetizada también en la plaqueta y también en el subendotelio. Cuando ambos son liberados, entonces es más fácil que se adhieran. ¿Listo? A continuación, una vez se adhirió la plaqueta en el endotelio vascular, se van a activar las plaquetas y esta adhesión se va a dar en 3 fases o en 3 etapas. En una primera etapa, ¿ya? La ciclooxigenasa plaquetaria va a actuar sobre el ácido araquidónico, dando o formando el famoso tromboxano A2. Y esto va a promover la amplificación de nuevas plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que al activarse el tromboxano A2 plaquetario, gracias a la activación de la ciclooxigenasa plaquetaria, esto va a servir como si fuera una corneta. Y entonces va a llamar a más cantidad de plaquetas hacia el lugar de la lesión. Eso significa que necesitamos más plaquetas, vengan a ayudar. En otras palabras más simples. Eso es lo que hace. ¿Listo? Para fines prácticos, es aquí donde actúan los inhibidores de la ciclooxigenasa, como la aspirina. La aspirina lo único que va a hacer es bloquear, ¿ya?, la llegada de mayor cantidad de plaquetas al lugar de la lesión. Lo que trato de decir es de que la aspirina en sí no es un verdadero antiagregante plaquetario, porque actúa bloqueando la activación plaquetaria en su primera fase, bloqueando la ciclooxigenasa y el tromboxano A2. Por lo tanto, no es un potente antiagregante plaquetario. ¿Se lo podría considerar antiagregante plaquetario? Sí, pero bastante débil. ¿Listo? Entonces, ahí es donde actúa la aspirina. Por favor, chicos, sus audífonos. En la segunda fase, ya, en la segunda fase, lo que va a ocurrir es de que se van a liberar dos tipos de granulaciones, las alfas y las densas. Las granulaciones alfa van a producir una proteína neutralizadora de la heparina y las granulaciones densas van a producir el adenosín bifosfato y van a producir la serotonina. Esto sí es importante, porque ambas sustancias, principalmente la serotonina, lo que van a producir es una vasoconstricción. ¿Listo? Y esto sí que es súper importante porque sobre estas sustancias es lo que van a ocurrir ya las verdaderas agregaciones plaquetarias a través de la activación de las granulaciones densas que forman ADP y que forman serotonina. Y en la tercera etapa es donde en la superficie de la misma plaqueta se va a expresar una proteína de superficie llamada factor 3 o tromboplastina. Significa que aquí en esta superficie de la plaqueta es donde ya va a estar el factor 3 esperando, o sea, como que creando el medio necesario para que a partir de ahí se dé lugar la hemostasia secundaria a través de toda la cascada de la coagulación. ¿Listo? Entonces, eso simplemente es la tercera fase de la activación. La activación de una proteína de fosfolípido plaquetario o factor 3 o tromboplastina parcial. Entonces, miren, estas granulaciones densas que forman el ADP, sintetizan el ADP y la serotonina, ¿sirve para qué? ¿Ya? Este ADP lo que va a hacer es que va a producir una alteración conformacional en una glicoproteína que se produce también en la misma plaqueta. Y va a hacer que esta glicoproteína que aparece, que es la 2B3A, ¿ya?, acepte al fibrinógeno convirtiendo en un puente para la verdadera agregación plaquetaria. Significa que este ADP va a hacer que se produzca, que se altere la formación de esta glicoproteína 2B3A. Y esta glicoproteína 2B3A que está en la superficie de la plaqueta y de esta otra plaqueta
va a servir como un receptor, para que así lo entiendan, para el fibrinógeno. ¿Listo? Va a servir para el fibrinógeno. Y este fibrinógeno entonces lo que va a hacer de que verdaderamente acá, gracias a esta glicoproteína, se agreguen fuertemente una plaqueta con otra. Eso significa que ¿cuál es la principal glicoproteína encargada de la agregación plaquetaria? La glicoproteína 2B3A. Imagínense que cada plaqueta va a agarrar y va a producir alrededor de 50.000 moléculas de glicoproteína 2B3A. Es esta glicoproteína, y gracias a la acción del ADP, ¿ya?, que va a hacer de que acepte al fibrinógeno como puente y se agreguen verdaderamente las plaquetas unas a otras. ¿Listo? ¿Y de dónde es que sale el fibrinógeno? Como esto es un proceso rápido, entonces cuando se activó la plaqueta a través de la expresión de un fosfolípido de membrana, rápidamente se activa la hemostasia secundaria y como producto final, ¿no es cierto?, va a dar fibrinógeno, el fibrinógeno en fibrina. Ese fibrinógeno que se está formando va a ir rápidamente hacia la hemostasia primaria también para que forme agregación plaquetaria gracias a esta glicoproteína 2B3A. Es un proceso sumamente rápido que va a servir este fibrinógeno tanto para dar lugar a la fibrina como también dar lugar a que esta glicoproteína 2B3A haga que se agreguen las plaquetas unas a otras. Por lo tanto, los verdaderos antiagregantes plaquetarios son aquellos que van a bloquear o el ADP o van a bloquear la glicoproteína 2B3A. Y es ahí donde actúa el clopidogrel como principal representante, debido a escuchar, un verdadero antiagregante plaquetario, el clopidogrel. No por nada en aquellos casos en los que hay sospecha de un síndrome coronario agudo, dentro de los primeros 90 minutos de ocurrir un evento y va a ser sometido a una terapia de reperfusión miocárdica, se tenga que administrar dosis elevadas de clopidogrel, habitualmente 300 miligramos. Vienen de 75, habitualmente 4 comprimidos. ¿Ya? A esto obviamente hay igual situaciones en las que se agrega aspirina con clopidogrel, pero ¿cuál es el que tiene más riesgo de sangrado? La administración de un antiagregante plaquetario. ¿Listo? O los antagonistas del receptor de la glicoproteína 2B3A. Entonces, aquí está el Afliximab que tenemos en nuestro medio, el Tirofiban también que tenemos en nuestro medio. Estos son los verdaderos antiagregantes plaquetarios. Vuelvo a decirlo, no tanto la aspirina. Es más bien bloquea la activación en su primera fase, bloqueando la ciclooxigenasa y no dando lugar a la activación del tromboxano 2 que amplifica, llama más plaqueta. ¿Listo? Entonces, de esta forma es de que se fue actuando en tanto la activación, perdón, la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. ¿Entendido? Entonces, hasta aquí vamos a recordar lo principal. ¿Cuáles son los dos componentes principales de la hemostasia primaria? ¿Quién responde? Plaquetas y vaso endotelial vascular. Plaquetas y el endotelio vascular. Muy bien. Entonces, cuando hay una disrupción del endotelio vascular, inmediatamente ocurre la hemostasia primaria. La hemostasia primaria, ¿cuál es su principal función? Formar el tapón plaquetario. Formar el Adhesión, tapón activación. plaquetario. ¿Y esto se da en qué tiempo? 3 a 5 Entre 3 minutos. a 5 minutos. En 3 a 5 minutos. ¿Y esto lo puedo medir a través de qué prueba? Tiempo de sangría. A través del tiempo de sangría, ¿no es cierto? Entonces el tiempo de sangría me evalúa la hemostasia primaria. Entonces, si yo le digo, pida pruebas para valorar la hemostasia primaria, ¿qué pruebas pediría? Tiempo de sangría. Tiempo de sangría y Conteo de plaquetas, bro. plaquetas.
Estamos hablando de las plaquetas, componentes principales endoteliovascular y plaquetas. Si no hay plaquetas, no hay tapón plaquetario. Si no hay tapón plaquetario, el tiempo de sangría se prolonga. Entonces, cuando hablamos de pruebas de coagulación, ¿ya? Y estas están por fuera de sus parámetros de lo normal, ya entonces se habla de prolongación, alargamiento o estiramiento de esa prueba. Por ejemplo, el tiempo de sangría normal es de 3 a 5 minutos, ¿cierto? Entonces, cuando es 8, 10 minutos, entonces yo no digo tiempo de sangría aumentado. Yo digo prolongación del tiempo de sangría. Ese es el término que se utiliza, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cuando actúa la plaqueta, lo hace a través de sus funciones. ¿Cuáles son sus 3 funciones de la plaqueta? Agresión, activación y agregación. Muy bien. Entonces, cuando ocurre la adhesión plaquetaria, esto se da gracias a ¿qué glicoproteína? 1B, doctor. 1A, 2B, 2A. 1A, En 2A. primera instancia, 1A y 2A, ¿cierto? Pero esta adhesión es bastante débil y para eso se necesita de otras proteínas y glicoproteínas para que conformen una verdadera adhesión. Y esto lo da gracias a la síntesis plaquetaria de qué cosa, de qué proteína. Y la 1B. 1B y el Factor factor Willebrand. de Willebrand. Así se adhieren las plaquetas. Una vez adheridas se van a activar y esta activación se va a dar en 3 fases. ¿Cuál es la primera fase de activación? Actúan los inhibidores de ciclooxigenasa. Se activa la vía de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa normalmente debería dar lugar a la formación del tromboxano A2. El tromboxano A2, ¿qué es lo que hace? En el tema de hemostasia, llama a más plaquetas al lugar del sangrado. Eso se llama amplificación de plaquetas. ¿Listo? Entonces, ahí es donde actúa ¿quién? ¿Qué medicamento actúa ahí? La aspirina, doctor. La aspirina, bloqueando la ciclooxigenasa. Entonces, bloquea la llegada de plaquetas al lugar del sangrado. Entonces estoy bloqueando que más plaquetas vengan a adherirse. ¿No es cierto? ¿Cierto? Eso es lo que ocurre. Habitualmente, cuando hay la formación, cuando hay un síndrome coronario agudo, es porque hay una ruptura de la placa que se formó dentro de los vasos coronarios. Entonces, si yo soy hipertenso, diabético, dislipidémico, sedentario, obeso, fumador, etcétera, tengo todas las condiciones para que se me forme, ¿no es cierto?, un tapón plaquetario dentro de mis vasos coronarios. Y cuando hay una ruptura de esa placa, entonces es ahí donde aparecen más plaquetas y comienzan a adherirse, a activarse y a obstruir los vasos coronarios y ocurre el infarto de miocardio. Entonces ahí donde para prevenir toda aquella y más adhesión de plaquetas en esa placa que se está formando, es que se da aspirina en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular. Entonces se considera un factor de riesgo cardiovascular o riesgo cardioembólico, si quieren llamarle, cuando eres diabético solamente 5 veces más que la población normal, pero si es diabético hipertenso, tienes 10 veces más probabilidad de riesgo cardiovascular que la población general. Entonces, en automático, a esas personas que tienen ambas enfermedades deberían recibir aspirina de forma profiláctica en el tiempo. ¿Entienden? Entonces, ahí es donde actúa la aspirina. ¿Listo? No sobre el hecho que haya ocurrido, sino como una medida preventiva para que las plaquetas no vengan a adherirse sobre un lugar donde ya hay una lesión.
Muy bien, entonces en la segunda fase, ¿qué es lo que se va a sintetizar en la fase de activación plaquetaria? Los gránulos alfa y denso Granulaciones alfa y denso, bien. ¿Las granulaciones alfa qué van a dar lugar? liberan ADP y serotonina. ADP y serotonina. ¿Perdón? Liberan ADP y serotonina. Las granulaciones alfa. ¿Qué van a sintetizar? Granulaciones alfa sintetizan heparansulfato, ¿cierto? Un anticoagulante. Y en segundo lugar, las granulaciones densas van a sintetizar ahí sí recién ADP y serotonina. El ADP es el que sirve principalmente para la agregación plaquetaria. Y entonces es ahí cuando ya hay este ADP, cuando ya está la plaqueta activada, entonces detecta la plaqueta que hay ADP y va a comenzar a sintetizar esta glicoproteína 2B3A. Entonces va a alterar su forma de las plaquetas para que se vuelvan un receptor hacia el fibrinógeno y formen puentes entre una plaqueta y otra y se forme verdaderamente la verdadera agregación plaquetaria. Y es por eso que los verdaderos antiagregantes plaquetarios son los que bloquean el ADP o la glicoproteína 2B3A. Bueno, entonces creo que esta parte les ha quedado clara. Entonces, si sabemos lo fisiológico, entonces los trastornos va a ser mucho más fácil. Entonces, hablemos de los trastornos de la hemostasia primaria. Primero, que las hemorragias que tienen un comienzo inmediato y brusco en mucosas, competencias y equimosis traducen defectos en la hemostasia primaria. Eso quiere decir que cuando hay un sangrado en un vaso sanguíneo, esto se va a expresar en la piel bajo lesiones llamadas púrpuras. ¿Listo? Entonces, la extravasación de eritrocitos a la piel o tejidos cutáneos se denomina púrpura. Y las púrpuras las vamos a dividir en tres grandes grupos. Púrpura vascular, cuando el problema está en el vaso sanguíneo. Púrpura trombopática, ¿listo? Cuando el problema está en la función de la plaqueta. Y púrpura trombopénica, cuando hay una disminución en el conteo de las plaquetas. ¿Estamos? Uno por problemas vasculares, otro por problemas de funcionalidad y otros que sangren porque hay menos cantidad de plaquetas que ante un simple golpe puedan tranquilamente hacerse lesiones purpúricas. Cuando hablamos de las púrpuras vasculares, entonces hay una falla en el componente vascular que origina hemorragias cutáneas superficiales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a haber? Si el problema está en el endotelio vascular, pues entonces aquí voy a tener número y función plaquetaria normal. El problema no es en la plaqueta, sino en el endotelio vascular. Por lo tanto, mi tiempo de sangría y mi recuento de plaquetas son normales. Y además, si yo investigo las pruebas de la hemostasia secundaria, también van a ser normales. ¿Cuáles son esas pruebas de la hemostasia secundaria? El tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada y el fibrinógeno. Significa que todas las pruebas de coagulación que yo vaya a hacer son normales. ¿Listo? Aquí el principal problema es el endotelio vascular. Entonces, las púrpuras vasculares hacen relieve en la superficie de la piel. ¿Y cómo es que se clasifican estas púrpuras vasculares? Se clasifican de esta manera: de origen inflamatorio, origen mecánico, que suelen ser habitualmente las más comunes. Las de origen inflamatorio, entonces el vaso sanguíneo está inflamado, entonces a eso se llama vasculitis. Y puede ser por una púrpura anafilactoide llamada de Schönlein-Henoch, que suele aparecer en la infancia y se relaciona a procesos infecciosos, como el estreptococo o tuberculosis, o ingestas de antibióticos.
¿ya? Barbitúricos o antihistamínicos. O puede ser también púrpuras alérgicas por picaduras de insectos, reacciones a fármacos. ¿Cuántas veces no le habrán picado una abeja, no le han picado, qué sé yo, hormigas cuando han ido al campo y de repente aparecieron muchas lesiones en la piel? O cuando se van a la angostura, ¿no es cierto? Y los marihuises comienzan a picarle y cuando llegan están con puros puntitos rojos en su piel, ¿cierto? Entonces, todo eso es porque han habido lesiones y han inflamado el endotelio vascular, ¿ya? Entonces, causas inflamatorias y dentro de inflamatorias es que hay causas infecciosas. Entonces, aquí les pongo otro ejemplo. Resulta de que estás con una, no sé, una faringoamigdalitis y necesitas que te coloquen una penicilina intramuscular. La enfermera que tenía que colocarte, ¿ya?, no pudo y dejó a una estudiante de primer año de enfermería. La estudiante de primer año de enfermería no te hizo medidas de antisepsia en la superficie de tu glúteo. Por lo tanto, colocó la jeringa con la aguja directamente en el glúteo. Eso significa que agarró e introdujo aquellos gérmenes de la superficie en la punta de la aguja hasta dentro del glúteo, lesionando algunos vasos sanguíneos a su paso. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede ocurrir en eso más adelante? Que se lesione ese vaso sanguíneo, se inflame, se infecte y ocasione procesos infecciosos o abscesos. ¿Listo? Y de repente comienza eso a manifestarse en la superficie de la piel, con inflamación, con lesiones purpúricas, etc. Es el ejemplo más característico. De origen mecánico son las púrpuras ortostáticas y esto habitualmente ocurre en los choferes de flota. Se dice que normalmente lo correcto es de que una persona no debería manejar un vehículo o una flota, ¿ya?, más de 4 horas. Significa que cada 4 horas deberías turnarte con otra persona y evitar estar en esa superficie de contacto y presión de la parte posterior del muslo contra un sillón, un asiento, una silla, no sé, de ahí de la flota o de la movilidad en la que se esté manejando. Porque con cada presión que se esté haciendo en la parte posterior del muslo, está ocasionando un proceso inflamatorio y opresivo en el vaso sanguíneo en el vaso sanguíneo y por lo tanto puede inflamarse y lesionarse tranquilamente. Y además que se considera un gran factor de riesgo para el tromboembolismo pulmonar. Es por eso que también al tromboembolismo pulmonar le llaman también la enfermedad de los choferes de flota, porque manejan grandes distancias y de repente se levantan y ya se había formado el coágulo y se dispara ese coágulo hacia los pulmones y comienzan a tener disnea de forma súbita. Y entonces son las famosas púrpuras ortostáticas de origen mecánico compresivo. Por atrofia de los tejidos de sostén, esto en las personas adultas por déficit de vitamina C. Otras causas asociadas a enfermedades autoinmunes, vasculitis asociadas a lupus o artritis reumatoidea, o asociadas a anoxia tisular por trastornos del flujo, crioglobulinemia, hiperglucinemia y orina de Waldenström, mucho más raras, de origen infiltrativo como la amiloidosis, más raro, o por autosensibilización eritrocitaria, muchísimo más raro. Las más comunes, como les menciono, son las de origen inflamatorio y mecánico. Entonces ya la saben las causas. Las púrpuras trombopáticas, ya estos pacientes tienen habitualmente petequias y también tienen equimosis. Aquí el principal problema, la principal prueba que está alterada, el tiempo de sangría. Se encuentra alargado o prolongado, como les mencioné que son los términos correctos. Puede estar mayor a 10 minutos, mayor a 15 minutos. El recuento de plaquetas es normal o está aumentado y el resto de las pruebas de hemostasis secundarias son normales. La función de la plaqueta es defectuosa. Entonces,
¿Cuáles son las funciones de las plaquetas? Adhesión, activación o agregación. Entonces, las alteraciones en las funciones de las plaquetas dan origen a las púrpuras trombopáticas y se van a manifestar principalmente por alteraciones en el tiempo de sangría. Y estas pueden clasificarse en congénitas o adquiridas. ¿Ya? Entonces hay púrpuras congénitas por problemas de adhesión, púrpuras adquiridas por problemas de adhesión y así sucesivamente, tanto en la activación como en la agregación plaquetaria. Entonces, púrpura trombopática congénita por adhesión, por agregación o por trastorno en la liberación de su contenido granular, que es la fase de activación. Cuando hay problemas de adhesión, habíamos dicho que las proteínas que se sintetizan habitualmente son el factor de von Willebrand. Entonces, ¿qué problema puede haber? Entonces, la enfermedad de von Willebrand. Es una enfermedad que se transmite de forma autosómica dominante y es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente. 1% de la población lo tiene. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes? Estos pacientes suelen tener sangrados por mucosa, con epístaxis, equimosis, petequia, o después de la administración de aspirina, o en abortos, o menometrorragias, o aquellos pospartos que tienen sangrados más abundantes. O sea, después de una extracción dentaria, continúa el sangrado, después de un aborto, y le han hecho un ameo o le han hecho un legrado y continúa sangrando a pesar de que o después del posparto ya pasó la fase del alumbramiento y continúa sangrando, y entonces es una de las manifestaciones de la enfermedad de von Willebrand. Pero como agarran y le hacen tiempo de sangría y plaquetas solamente, entonces ahí yo puedo ya tener alguna pauta, sobre todo en el tiempo de sangría, que lo voy a observar prolongado. Pero aquí hay un detalle importante también, que esta enfermedad de von Willebrand en realidad puede tener alteraciones tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria. Y es por eso también que no solamente se altera el tiempo de sangría, sino también el tiempo parcial de tromboplastina activada, ya que interfiere en la alteración de la vía intrínseca. Y la vía intrínseca se la mide a través del tiempo parcial de tromboplastina activada. Siendo estas dos las pruebas que habitualmente se suelen estar alteradas en la enfermedad de von Willebrand. ¿Listo? Entonces, de ello se deduce la necesidad de monitorizar a estos pacientes durante una semana aproximadamente. Aquí un fin práctico también, en las valoraciones preoperatorias, prequirúrgicas, habitualmente solamente piden hemograma, piden un tiempo de sangría y un tiempo de protrombina. Y se olvidan de que existe un tiempo parcial de tromboplastina activada y se olvidan que existe también fibrinógeno. Por lo tanto, no hacen una evaluación completa de toda la coagulación para detectar otro tipo de enfermedades. Bien, entonces, seguimos con la púrpura trombopática. Entonces, hemos hablado que las dos principales proteínas de la fase de adhesión plaquetaria son la glicoproteína 1B y es el factor de von Willebrand. Y por otra parte, bueno, con el 1A y 2A no hay problema, con ellos no hay enfermedades ni congénitas ni adquiridas, ya que es una glicoproteína que no tiene un sustrato que dé una relevancia importante para la adhesión plaquetaria. Simplemente la corriente sanguínea también se la lleva a esta proteína. Es por eso de que cuando falta el factor de von Willebrand, entonces está ahí la enfermedad de von Willebrand. Cuando falta la glicoproteína 1B, entonces aquí aparece la famosa enfermedad del síndrome de Bernard-Soulier. Y si nos adelantamos un poquito más, ¿ya? Y nos vamos a las enfermedades relacionadas a la agregación plaquetaria, ¿ya? Entonces vemos que la
ausencia o la disminución de la síntesis de la glicoproteína 2B3A va a dar lugar a la famosa trombostenia de Glasman, que es rarísima también. Bien, entonces trastorno de la agregación, la trombostenia de Glasman, transmisión autosómica recesiva, originado por defecto o cuantitativo o cualitativo de la glicoproteína 2B3A. Cuantitativo significa de que hay poca cantidad de esta glicoproteína, insuficiente para que pueda formarse la verdadera agregación plaquetaria. O cualitativo significa de que no ejerce una función adecuada como receptor para el fibrinógeno y se agreguen bien unas plaquetas a otras. Existe generalmente una clínica de un síndrome purpúrico desde el nacimiento en un contexto familiar. Aquí el principal dato es el tiempo de sangría que está alargado. Pero ¿cómo puedo saber si está el tiempo de sangría alargada si corresponde a una enfermedad de Werner-Solier o a una trombostenia de Glasman? Entonces se hacen dosificaciones de la glicoproteína 2B3A. Esas dosificaciones no las hacen lastimosamente en Bolivia, en otros países mucho más complejos. Entonces ahí sí yo puedo solicitar dosificaciones de proteínas específicamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Argentina juegan muchísimo con el tema de las hemofilias A, B y C, con déficit del factor 8, 9, etc. ¿Ya? Aquí no tenemos para hacer estas dosificaciones. Dentro seguimos de las trombopáticas congénitas, alteraciones por liberación de contenido granular, el síndrome de las plaquetas grises y la enfermedad de Hedi-Ashikashi, que son rarísimas. De manera, si quieren, de cultura general pueden saber que existen estas enfermedades, pero no le veo un contexto muy práctico tampoco. Y las que son de causa adquirida, entonces ahí son enfermedades sistémicas como la insuficiencia renal crónica con uremia, que ocasiona un daño en el endotelio vascular por una parte y principalmente un daño en la plaqueta en su funcionalidad. Las hepatopatías, los síndromes mieloproliferativos, entre ellos la trombocitemia esencial o trombostenia esencial, ya lo hemos visto, la administración de fármacos, la aspirina, por ejemplo, el escorbuto o el mieloma múltiple. Son causas adquiridas que pueden ocasionar problemas en el tiempo de sangría. ¿Listo? Están dentro de los trastornos de la hemostasia primaria por alteraciones en la funcionalidad. Luego tenemos las púrpuras trombopénicas, como su nombre lo indica. Son por disminución en el conteo total de las plaquetas. El principal componente aquí que falla es la plaqueta. Por lo tanto, son las que originan hemorragias cutáneas o hemorragias superficiales. Aquí el número de plaquetas está disminuido y en algunas situaciones también puede estar el tiempo de sangría prolongado, sobre todo cuando las plaquetas están muy disminuidas. Las pruebas de la hemostasia secundaria suelen mantenerse normal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de púrpuras trombopénicas, ¿ya? Entonces tenemos que saber o recordar de que las plaquetas, ¿dónde es que se forman? En la médula ósea. Por lo tanto, cualquier problema que está en la médula ósea, habíamos dicho que son causas primarias o causas centrales, ¿listo? Entonces ahí es donde puede haber una púrpura trombopénica central por una aplasia medular, ¿ya? Y ahí está la anemia de Fanconi o aplasias adquiridas medicamentosas por isoniazida, antineoplásico o una aplasia medular de causa desconocida, que son el 50%. O puede ser por una trombopoiesis significativa, que no se produzcan adecuadamente el conteo total de plaquetas. Entonces ahí tenemos la anemia megaloblástica o los síndromes mielodiplásicos en los ancianos. En la anemia megaloblástica habíamos dicho que es porque no hay suficiente ácido fólico o vitamina B12, y si no hay ese sustrato principal, entonces por lo tanto no hay formación de ADN de las células en general del organismo. En este caso del sistema hematopoyético no se forma el ADN ni de los glóbulos rojos, ni de las plaquetas, ni de los glóbulos blancos. Por lo tanto, hay una trombopoiesis ineficaz. O de causas periféricas.
Y de causas periféricas hay causas inmunes y causas no inmunes. Entonces, causas periféricas de trombocitopenia mediadas inmunológicamente. Entonces, aquí están las famosas PTI, púrpuras trombocitopénicas, ¿ya? Que antes se las llamaba idiopáticas, pero ahora se las denomina autoinmunes o de causa inmune, porque se le ha visto la asociación, ¿ya? Entonces, y pueden haber de causas agudas que se dan en los niños, o cuando automáticamente son en los adultos, se las denominan ya crónicas. También puede haber PTI asociado a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, aquellas que se dan en el lúpulo eritematoso sistémico. Esto quiere decir que si yo tengo de repente en una mujer de 25, 30 años comienzan a aparecer lesiones purpúricas en la piel, le hago un coagulograma completo y veo que está con 30.000 plaquetas y además tiene epistaxis o tiene gingivorragia, ¿ya? Entonces, y es una mujer en edad fértil y mis plaquetas están en 15.000, 20.000, entonces tengo que investigar que no sea una, o sea, ya de sí ya sé que es una púrpura trombocitopénica del adulto, pero tengo que saber si eso no se debe a un fenómeno autoinmune como el lupus eritematoso sistémico. Entonces ahí pido pruebas para lupus. O puede ser también en raras ocasiones secundaria a la administración de fármacos como la heparina. De ahí que cuando yo administro heparina sódica o no fraccionada, antes de iniciar esta heparina, tengo que pedir un hemograma para ver el conteo de plaquetas, ya que estas me pueden disminuir mi conteo de plaquetas. También están las púrpuras trombopénicas materno-fetal o púrpuras post-transfusionales o asociados a los síndromes linfoproliferativos también. Y las causas no inmunes. Entonces, aquí también esto es común. Esto vendría a ser en realidad lo más común, púrpuras trombocitopénicas no mediadas inmunológicamente. Entonces pueden haber aquí por secuestro esplénico, cuando aumenta la funcionalidad del vaso sanguíneo. Entonces va a secuestrar más cantidad de plaquetas y por lo tanto a nivel sanguíneo se van a observar menos. Por consumo en procesos infecciosos o en procesos de coagulación o hemorrágicos o hemolíticos. Entonces pierdo bastante sangre en un accidente de tránsito que me lleva a un shock hipovolémico severo, entonces ahí está por un consumo que no es suficiente esa cantidad de plaquetas para reparar tantos daños por traumas que ocurrieron en muchas partes del organismo. O coagulaciones intravasculares diseminadas. O por destrucción también. El por consumo y por destrucción se da en procesos sépticos. O por disminución de la viabilidad plaquetaria en las transfusiones. Disminuye la vida media de la plaqueta. ¿Alguien sabe cuánto es la vida media de la plaqueta? ¿Quién se recuerda? De 8 a 12 días, doctor. De 8 a 12 días, doctor. ¿Perdón? 7 a 10 días. De 10 a 12 días, ¿no? Y las bolsas de plaquetas de transfusión, 6 días. ¿Listo? Eso es el tiempo que habitualmente en los servicios transfusionales se las puede mantener en unas cámaras de agitación continua, ¿ya? Para que no se peguen unas plaquetas a otras. Si pasaron más de 6 días y no han sido transfundidas, se las desecha. Bien, entonces, dentro de las causas autoinmunes está la púrpura trombocitopénica autoinmune aguda, la forma infantil. Esto se ve en niños de 1 a 4 años, después de 1 a 4 semanas después de una infección viral. Puede ser de vía respiratoria. Lo bueno es que el 70-80% tiene una resolución espontánea en 6 meses. No necesito hacer un aspirado de médula ósea, a no ser que además de que mis plaquetas estén bajas, tenga también anemia o tenga mis leucocitos, mis glóbulos blancos disminuidos por debajo de lo normal. Entonces, cuando ya tengo una visitopenia o pancitopenia, ahí necesito investigar médula ósea. Pero si solamente son mis plaquetas, entonces no es necesario. El tratamiento, cuando las plaquetas están menos de 20.000 y hay sangrado,
húmedo, vale decir de retina o de mucosa. Entonces hay aquí algunas alternativas. Primero es que se debería responder a la administración de corticoides, prednisona 1,4 miligramos kilogramo día. Si no responde a la prednisona, están las inmunoglobulinas endovenosas, si no las terapias anti-D. ¿Ya? La inmunoglobulina endovenosa lo que hace es ocupar el receptor del macrófago esplénico cuando la plaqueta pasa por ahí, para evitar que ésta no sea captada y no sea destruida en el vaso sanguíneo. No olvidarse que en estas púrpuras trombocitopénicas autoinmunes, ya los anticuerpos están localizados ahí en el vaso, y es en el vaso donde habitualmente estos macrófagos van a destruirlo habitualmente a las plaquetas. Y una vez destruidas, se quedan secuestradas además ahí en el vaso. La hemoglobina anti-D se liga al antígeno D de los hematíes y también va a ocupar el receptor en el macrófago esplénico, solo que en este caso va a existir una destrucción de los hematíes, pero en cantidades pequeñas. En parte me beneficia, pero en parte me perjudica. En cambio, en la forma crónica, que se da en mujeres habitualmente, lo más común, que es que yo debo pensar en un fenómeno autoinmune con plaquetas bajas en mujeres, buscar siempre lupus, ¿ya? El antígeno habitualmente que está comprometido acá es la glicoproteína 2D3A. De la misma forma, se hace un aspirado medular solo si tengo dos líneas celulares que están también disminuidas, ¿ya? Si hay esplenomegalia o hepatomegalia o si es mayor a 60 años. ¿Listo? Entonces, solo en esas situaciones. Habitualmente las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes no dan esplenomegalia, ¿ya? Habitualmente el único que hacen es secuestro esplénico. El tratamiento sigue siendo el mismo orden, ¿no es cierto? Primero se administra prednisona, o se pueden hacer pulsos también con corticoides, con dexametasona, 40 miligramos día por 4 días al mes, inmunoglobulina o anti-D. Solamente en el caso que no responda a ninguna de estas medidas y continúen las plaquetas totalmente descendidas, la única alternativa salvatoria es la esplenectomía. Y entonces ahí se convierte en una esplenectomía terapéutica. ¿Por qué? Porque es ahí donde están los anticuerpos, los antígenos, mejor dicho, que están haciendo que se destruyen las plaquetas cada vez que circulan por ahí, ¿ya? Y al retirar el vaso, entonces ya las plaquetas nuevamente vuelven a aumentar rápidamente, ya que el problema no está en la fábrica que es la médula ósea, sino que el problema está dentro del vaso, que se forman esta generación de anticuerpos a través de antígenos que desconocen a las plaquetas. Entonces, como son fenómenos autoinmunes, tengo que descartar que no sea un lupus, incluso descartar que no sea un VIH o descartar que no sea una hepatitis C. Luego están las microangiopatías trombóticas, ¿ya? Que se refiere a lesiones estructurales de las paredes vasculares, ya tanto las arteriolas y capilares, con engrosamiento, formación de trombosis plaquetarias intramural y obstrucción parcial o completa de la luz vascular. Hay dos variantes de las microangiopatías trombóticas, que son los síndromes urémicos hemolíticos y las púrpuras trombocitopénicas trombóticas. Estos ya son cuadros demasiado aparatosos y muy difíciles, inclusive hasta de hacer el diagnóstico. No nos vamos a abocar en esto ni vamos a entrar en profundidad porque son temas de discusión y muy prolongados, pero sí que también que tienen que saber que existen estas situaciones, los síndromes urémicos hemolíticos, con destrucción obviamente de plaquetas, y las púrpuras trombocitopénicas trombopáticas, disminución del conteo de las plaquetas también con sangrados y fenómenos trombóticos, etc. Esto de forma general, para que lo vayan conociendo, ya cuando hablemos la siguiente semana de medicina transfusional, vamos a profundizar igual. En relación a la transfusión de las plaquetas, cuando tenemos las púrpuras trombocitopénicas, ¿ya? Entonces, porque actualmente los cirujanos, los anestesiólogos, se asustan cuando ven plaquetas menos de 150.000. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se debe transfundir plaqueta? De forma terapéutica, cuando hay una hemorragia activa con trombocitopenia, ¿ya? Pero que esta sea menor a 50.000.
Si están 80.000, 100.000, no pasa absolutamente nada. O en púrpura trombopática con tiempo de sangría mayor a 15 minutos. Si hay púrpura trombopática mayor a 15 minutos, entonces transfundir plaquetas me pueden ayudar. O sea, me refiero a plaquetas bajas, pero con tiempo de sangría también prolongado mayor a 15 minutos. Plaquetas bajas significa que puedo tener yo 80.000, 90.000 plaquetas, pero mi tiempo de sangría mayor a 15, entonces ya se convierte en un indicativo. Profiláctica, en caso de cirugía ocular o del sistema nervioso central, solo si es la plaqueta menos de 80.000. Eso significa que con 90.000, 100.000 plaquetas, 120.000, etc., se podría hacer una cirugía del ojo o del sistema nervioso central, pero los cirujanos y anestesiólogos, repito, quieren que las plaquetas estén más de 150.000 porque tienen miedo. Procedimientos invasivos, eso significa realizar una paracentesis, colocar una vía central, colocar un tubo de tórax. Con plaquetas más de 50.000 se puede colocar tranquilamente. Ya si es menos de 50.000, entonces hay que transfundir primero por el riesgo de sangrado al funcionario. Ahora, aquí va estas situaciones que son diferentes. Entonces, aquí dice, independiente si es profiláctica o terapéutica. Cuando hay factores de hiperconsumo de plaquetas, eso significa fiebre, infección, leucemia aguda, e incluso cuando hay dengue, ¿listo? Cuando hay dengue, hemos tenido pacientes con dengue que han llegado sus plaquetas hasta 8.000, 10.000. ¿Ya? Entonces, ahí cuando se alteran el resto de las pruebas de coagulación, entonces ahí se le transfunden. Los pacientes que han sangrado y se han muerto han sido porque no se ha sabido manejar la terapéutica transfusional en los dengues con sangrado, o signos de alarma, con sangrado, hemorrágico, etc. Lo mismo. Situaciones de hiperconsumo de plaquetas, entonces comienzan a consumirse más la plaqueta, comienzan a bajar más y comienzo a ver datos de que hay sangrado, entonces, y es menos de 20.000, entonces transfundo. Pero si están 20.000 y no hay datos de sangrado en absoluto, entonces todavía puedo mantenerme en observación. ¿Ya? Entonces, si no hay fiebre y no hay leucemia o infección con hiperconsumo, entonces no es necesario. ¿Cuándo debo transfundir? Sí o sí, estable sin factores de hiperconsumo menos de 10.000. Ahí sí, y reposo totalmente absoluto cuando ya es menos de 50.000. Menos de 50.000 significa que tengo riesgo de que me sangre el techo, el cerebro. El paciente tiene que estar en reposo absoluto y tengo que anotar dentro las indicaciones no colocar ninguna inyección intramuscular. Tiene que estar anotado sí o sí eso, porque algunas enfermeras agarran y no pueden canalizar y le pasan el medicamento por vía intramuscular y ahí sí que lo fregan al paciente. ¿Ya? Entonces, menos de 10.000, entonces ya la indicación de transfusión es absoluta. Entonces, las plaquetas normalmente viven, ¿ya? Entre 10 a 12 días, ¿listo? Se almacenan a 22 grados entre 3 a 5 días con agitación continua. El tope, ¿ya? Puede ser hasta 6 días. Deben infundirse en 30 minutos. La forma de administrar es una unidad por cada 10 kilos de peso una vez al día. Pesa 60 kilos, entonces voy a transfundir 6 unidades de plaquetas y estas deben ser administradas endovenosa y de forma continua. ¿Eso qué significa? Una tras otra. ¿Muy bien? Listo. Vamos a ver algunos casos clínicos. Niña de 4 años de edad traída al pediatra con historia de manchas rojas en el cuerpo. La madre relata historia de varicela hace 2 semanas y el examen físico presenta equimosis, petequias en miembros inferiores, sin hepatoesplenomegalia. En el hemograma, hemoglobina 12, plaquetas 8.900, plaquetas 35.000. Pregunta, ¿qué trastorno de la hemostasia tiene su paciente? Me refiero, ¿hemostasia primaria o secundaria?
¿Qué trastorno de la hemostasia primaria? ¿Qué tipo de púrpura tiene este paciente? ¿Vascular, doctor? No. ¿Qué tipo de púrpura tiene este paciente? ¿Qué tipo de púrpura tiene este paciente? Trombopática. Vamos, ya habíamos dicho que las púrpuras trombopáticas es el nombre y el apellido, ¿cuál es? ¿Cómo se dividen las púrpuras trombopáticas? En congénitas y adquiridas. ¿Mm? Congénitas y adquiridas. ¿Qué más? ¿Cómo más se clasifican? Idiopática. A ver, de nuevo, recapitulando. Hay tres tipos de púrpuras. Púrpuras vasculares, púrpuras trombopáticas que hacen alusión a la función de la plaqueta, solo a su función. Adhesión, activación y agregación. Y el tercer grupo de las púrpuras son las púrpuras trombocitopénicas. Púrpura vascular, problema en el endotelio vascular. Púrpura trombopática, problema en la función de la plaqueta. Púrpura trombocitopénica, problema en el conteo de las plaquetas. Aquí donde está el problema. En el conteo de las plaquetas. Entonces, si ya yo me ubico en púrpuras trombocitopénicas, ¿cómo se clasifican las púrpuras trombocitopénicas? Centrales y periféricas, doctor. Centrales y periféricas, doctor. Centrales y periféricas. Dentro de las causas periféricas, ¿cómo se subdividen? Inmune y no inmune. Inmune y no inmune. Y dentro de las causas inmunes, ¿cuáles hay? La púrpura trombocitopática y La púrpura La- trombocitopática y trombocitopénica idiopática. O autoinmune, perdón. La Lisa, secundaria por fármaco, doctor. ¿Perdón? Secundaria a fármaco por la administración de la heparina. Ya, antes de eso, ¿qué hay? ¿Qué otra Aso- enfermedad? Asociada por enfermedades autoinmunes, doctor. Ya asociada a enfermedades autoinmunes. Bien, y antes de eso, habíamos dicho que es la púrpura trombocitopénica autoinmune infantil o aguda o crónica adulta. Sí. Y cuando hablamos de la PTI infantil, le habíamos dicho que eso se da en niños. 1 a 4 años, 5 años, 8 años. Se resuelven espontáneamente en los primeros 4 a 6 meses. ¿Cierto? Y habitualmente ocurre eso después de 2 a 4 semanas de haber pasado por un proceso viral. Un niño que tuvo varicela, después tiene quimosis y de repente aparece con plaquetas bajas. Entonces, ¿qué es? Es una púrpura trombocitopénica autoinmune infantil. Entonces, ¿qué tipo de púrpura aquí? Trombocitopénica. Causa autoinmune. Tratamiento de la púrpura. La predixona, doctor. Corticoides, inmunoglobulina,
suero anti-D o anti-D, claro, fármaco anti-D. Y como última opción, habitualmente en los niños eso así no ocurre. En los adultos habitualmente la última opción sería la esplenectomía cuando no hay respuesta a los anteriores. Incluso se utiliza hasta inmunosupresores como ciclosporina. Bien. Mujer de 30 años que evolucionó en la última semana con sangrado gingival y petequias en los miembros inferiores. En el examen físico era normal y el hemograma mostró plaquetas de 7000. No hay anemia y el conteo de leucocitos son normales. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene su paciente? Primario. ¿Qué tipo de púrpura tiene? Trombopénica, doctor. Trombocitopénica. Las plaquetas están en 7000. ¿Cuál es la causa? Inmune. Mujer en edad fértil con plaquetopenia, petequias, inmune, PTI, crónica. Y si es mujer en edad fértil, ¿qué tengo que investigar? Lupus. Por lo tanto, los estudios que voy a solicitar son para lupus. Paciente de 15 años con 40 kilos. Cuadro clínico de 72 horas de evolución, con petequias, equimosis, hematuria. Tiempo de sangría 25 minutos. Recuento de plaquetas 15.000. El resto de las pruebas, normal. Aquí tiene una anemia leve. Tiene blancos de 11.000. Tiene callados del 5, segmentados 65. ¿Cuánto es en valor absoluto tiene de neutrófilos? A ver quién puede sacar. ¿Cuánto? ¿Cuál dijo, doctor? 7.150, doctor. ¿Cuánto es el 65% de 11.000? 7.150. 7.150. Sí. Ya. Nos acercamos a una neutrofilia, ¿cierto? Pero hay callados del 5%. ¿Qué trastorno de la hemostasia sería este? Primario. Primario. ¿Qué tipo de púrpura tiene? Pueden coexistir también diferentes tipos de púrpura. Habíamos dicho que cuando se altera principalmente el tiempo de sangría es por un problema de funcionalidad, ¿cierto? ¿Cuál es la función de la hemostasia primaria? Vuelvo a decirlo. Función de la hemostasia primaria. Formar el tapón Formar el plaquetario. tapón plaquetario. ¿En qué tiempo se hace? En 3 a 5 minutos. ¿Cuáles son los componentes? Vascular y plaqueta. ¿No es cierto? Entonces, tiene que haber plaquetas para que se forme el tapón plaquetario. Entonces, si hay mala función de las plaquetas, entonces se prolonga también el tiempo de sangría. ¿Cierto? Y por otra parte, aquí el recuento de plaquetas está disminuido. Entonces, aquí hay
púrpura trombopática y púrpura trombocitopénica, ¿cierto? ¿Y cuál es el que más nos llamaría la atención? Ambos en realidad, ¿no? Pero, ¿cuál es la causa? Si aquí yo tengo leucocitosis, ya casi con una neutrofilia, con callados, estamos hablando ya de que hay un desvío a la izquierda, ¿cierto? Y es un cuadro agudo, 72 horas, que se presenta además con hematuria, equimosis, petequia. Aquí evidentemente habría que indagar un poquito más, pero aquí lo que podría hacer tranquilamente, ¿qué piensan que puede hacer? A ver, quiero escucharlo. Aquí lo que podría hacer es lo que les puse el ejemplo anterior, en el cual, por un problema primero vascular, ¿ya? De causa inflamatoria, no se hizo una buena asepsia, se colocó una inyección, lesionaron el vaso sanguíneo, ¿ya? Se originó un proceso infeccioso, la plaqueta actuó defectuosamente, se prolongó el tiempo de sangría, entró en un proceso séptico, hubo consumo de plaquetas rápidamente, llevándolo a un proceso séptico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es el problema. Mujer de 25 años presenta sangrado gingival al hacer uso de aspirina. El laboratorio muestra también un alargamiento discreto del tiempo parcial de termoplastina y tiempo de sangría. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene el paciente? Primaria y secundaria. Primaria por el alargamiento del tiempo de sangría, secundaria de la hemostasia secundaria por prolongamiento del tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Qué púrpura tiene el paciente? Púrpura trombopática. ¿Qué tipo de púrpura trombopática? Por Congénita. alteración en la adhesión plaquetaria. ¿Por déficit de qué? Factor de von Willebrand. Había mucho que la enfermedad de von Willebrand se da con el uso de aspirina, ¿listo? Sangrado con uso de aspirina, en aquellas metrorragias abundantes, metrorragias postparto abundantes, metrorragias posaborto abundantes, etc. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que pensar es la edad de von Willebrand. Mujer de 15 años de edad, pesa 50 kilos, antecedentes de lesión en la piel, de tipo purpúrica en región glútea y extremidades inferiores. 2 semanas de evolución, asociada a fiebre alta no cuantificada. Muy parecido al otro caso. Glóbulos blancos 18.000, segmentados 55, callados 10. En el coagulograma las plaquetas aquí están normales. El tiempo de sangría aquí está de 2 minutos. ¿Ya? Y el resto de las pruebas normal. ¿Qué trastorno de la hemostasia hay acá? Trastorno vascular, doctor. Exactamente. Este sí es puramente componente vascular de causa Infecciosa. inflamatoria infecciosa. ¿Cierto? ¿El tratamiento cuál será ahí? Antibiótico. Paciente femenino, 35 años, con peso de 50 kilos, lupus hace 10 años, llega a la consulta presentando lesiones tipo purpúricas en tórax, miembros superiores e inferiores. Laboratorio reportan TP normal, APTT normal, filtrinógeno normal, tiempo sanguíneo normal, plaquetas normal.
Hemograma, hemoglobina D10, glóbulo blanco 3300, etcétera. Con todo esto, ¿qué trastorno de la hemostasia tiene el paciente? Primaria. Primario. ¿Qué tipo de púrpura? Vascular. ¿Color? Vascular. ¿Están de acuerdo? Vascular. Habíamos dicho que en las vasculares, aparte de causas inflamatorias, mecánicas, ortostáticas, alteración de tejido de sostén, también hay por enfermedades autoinmunes, y dentro de esas enfermedades autoinmunes está también el lupus eritematoso sistémico. ¿Cierto? El tratamiento, ¿cuál sería acá? Dirigido a tratar su lupus. ¿Esto qué sería? Entonces directamente es una vasculitis secundaria a un lupus eritematoso sistémico. Entonces aquí habitualmente el tratamiento va más con corticoides. ¿Listo? Darles hemostasia secundaria más iba a ser todo un relajo, chicos. Se iban a confundir demasiada información en una sola. Ya a las 8. Preguntas, jóvenes. Doctor, ¿los problemas vasculares influyen mucho en la cicatrización de una herida? Más fuerte, por favor. ¿Los trastornos vasculares influyen mucho en una cicatrización de herida? ¿O curación? ¿Curaciones? Sí. O sea, de que no sane la herida, de que empeore. O sea, ¿influyen mucho los problemas vasculares? A ver, eso ocurre en trastornos, ¿no es cierto? Si hay un proceso realmente inflamatorio intenso, ¿no es cierto? Entonces va a ocasionar la fuga de eritrocitos a la superficie de la piel. En condiciones normales no debería ocurrir aquello, ¿no? Pero sí, a ver, en las personas que tienen, no sé, a ver, dame un ejemplo. En las personas que son posquirúrgicas, escaras de decúbito, en las personas que tienen flebitis, las personas que tienen flebitis por presencia de coágulos o tienen úlceras varicosas, en ellos el factor vascular está totalmente alterado, el factor vascular. No sé si esa era tu pregunta, a ver, o acláramela bien. Una paciente, por ejemplo, que sufrió una quemadura, no es diabética, porque ya se hizo prueba de eso, pero su herida por quemadura no cura, no sana, sigue lo mismo. ¿Qué tipo de herida te refieres, perdón? Por quemadura. Ya, pero ese es un tema de la piel, ¿no es cierto? Y el tejido celular subcutáneo, que es muy diferente al vaso sanguíneo como tal. Pero es muy diferente. tiene varices. ¿Eso no influye? En el tema de las varices, al tener tortuosidades y al tener una incapacidad o insuficiencia de tu sistema vascular venoso para que circule adecuadamente, lo que más hay tendencia es a la formación de coágulos dentro del torrente circulatorio. No está el problema en el endotelio vascular, sino que el problema está en la persona que tiene varices, en la activación de la coagulación intravascular. O sea, tienes más viscosidad, más congestión, más disminución del retorno venoso y estancamiento de sangre en miembros inferiores. Eso es lo que lo vuelve como un factor de riesgo, sobre todo para la formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos. Es el principal factor para la formación de trombosis venosa profunda y que hayan varices, ¿no es cierto? Pero en las quemaduras
que si, digamos, una quemadura vaya a lesionar un vaso sanguíneo y que aparte sangre y que sea profunda, ya te lo va a inflamar, es verdad. Puede producir sí algunas lesiones, pero vas y reparas todo el problema y, bueno, se va a solucionar el tema de la permeabilidad vascular. Pero la cicatrización de las quemaduras es muy diferente a todo lo que es el endotelio vascular. Es muy diferente. Ya, gracias. Doctor, buenas noches. En caso de una paciente diabética y tenga gangrena gaseosa en el miembro inferior, Ya. La ¿cuál sería el tratamiento? Porque en este caso, ¿no? Su herida no se puede curar por la diabetes que tiene. Ese ya es un tema más aparatoso en realidad, porque ahí es donde se tendría que hacer las ecodoppler vasculares de miembros inferiores para ver en realidad el nivel de obstrucción que pueda tener esa área que está gangrenada. ¿Me entiendes? Porque de acuerdo a eso, inclusive se definen los sitios de amputación que vayan a realizar. Entonces, ahí ya ocurre otro tipo de situación. En la gangrena no solamente hay inflamación, sino que hay infección y hay formación de microtrombos vasculares. Y si hay formación de microtrombos vasculares, eso es debido a procesos inflamatorios tanto del vaso sanguíneo, ¿no es cierto?, como de las plaquetas. Entonces, ahí ambos componentes están alterados. En esos casos sí. Y el tratamiento es muy diferente. Ahí depende mucho de qué grado tenga de gangrena directamente, porque es un pie diabético, eso no. Es en el pie que me dicen, ¿no es cierto?, lo que tiene. Sí, doctor. Ya, Pero, y habitualmente cuando hay una gangrena, ¿no es cierto?, sea seca o sea húmeda, habitualmente ya es porque está, de acuerdo a la clasificación de Wagner, ya es un grado 4. Y un grado 4, ¿no es cierto?, aparte de los antibióticos, aparte de las curaciones, tengo que valorar la posibilidad de amputación por el riesgo de que ya haya compromiso no solamente vascular, sino también óseo. ya, gracias. Bien, otra pregunta, chicos. ¿Ha quedado claro el tema de hemostasia primaria y sus trastornos? ¿Alguna pregunta que tengan o que no hayan entendido? Nada. Ok. Bien, jóvenes, entonces quedamos en aquello. Yo mañana le comento a Adriana el resultado de lo que vaya a hablar con la dirección de la carrera respecto al tema del examen, ya sea para el 27 o para el 30. ¿Listo? Así que estamos en contacto, jóvenes. Que Dios los bendiga y pasen Una pregunta, doctor, con referente al examen, los casos, bueno, no sé si van a ser casos clínicos, pero van a ser más o menos como nos ha estado mostrando. Así es. Ah, ya, gracias, doctor. De nada. Que pasen una bonita noche, jóvenes. Dios los bendiga. ¿Ya? Gracias, doctor.